6 ideas del satanismo con las que convives y no te das cuenta. De eso vamos a hablar. Si tú eres creyente del Dios de amor, tienes que ver este video, porque dice la Biblia que estamos en una guerra, y en la guerra lo primero que debemos hacer es conocer al enemigo y saber por dónde va a atacar. Ahora, si tú no eres creyente, también tienes que ver este video por cultura general. Primero que nada quiero explicarte de dónde provienen todas las ideas que yo te comparto. Esta es mi biblioteca personal, te la presento. Tiene 2 pisos. En este piso superior están todos los libros de psicología, pedagogía, matrimonio, sexualidad, jóvenes, familia, cultura general, etc. En la parte de abajo tengo todos los libros de filosofía y literatura, que son muchísimos. Aquí tengo más de 12.500 libros. Todos estos libros los he ido comprando uno a uno desde mi adolescencia. Este ha sido siempre mi obsesión, el único vicio de mi vida, comprar libros y coleccionarlos. Aquí paso muchas horas cada semana. Y bueno, a lo que yo me dedico es a encontrar la esencia de los libros y formular conceptos que puedan ser aplicables para la vida. Y quiero enseñarte otro lugar muy especial, mi lugar secreto, el lugar donde escribo. Tienes que venir por este pasillo y aquí llegas a esta otra zona donde tengo más libros porque ya no cupieron. Aquí están todos los libros de tipo espiritual y entrando aquí a este cubículo es mi lugar secreto. Aquí tengo los libros de liderazgo, comunicación, ventas, empresa, mercadotecnia. Y bueno, este es el sitio donde yo he escrito más de 30 libros. Ok, yo sé de libros y hoy quiero hablarte de un libro muy extraño, la Biblia satánica. ¿Por qué hablaría de algo así? Bueno, pues porque quiero desenmascarar una estrategia que ha jugado en contra tuya sin que te des cuenta. A ver, ¿qué es este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Qué dice? El autor es un chiflado norteamericano llamado Anton Szandor Lavey, que se autonombró primer sumo sacerdote de la iglesia de Satanás en los años 60. La obra de este tipo es una colección de 4 libros. El libro de Satanás, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. Los primeros 2 hablan de una corriente ideológica. Los últimos 2 son invocaciones, conjuros y maleficios. Obviamente no te recomiendo leerlos, es una lectura muy contaminante, pero yo leí a fondo los primeros 2 libros porque encontré algo tremendo. Aquí hay una estrategia secreta para difundir una ideología muy dañina. Quiero que escuches en qué consiste la estrategia primero y luego te voy a explicar cuál es esa ideología y me vas a decir si te suena familiar. Voy a leerte la introducción de este libro para tratar de explicarme mejor. Fíjate lo que dice. El satanismo es una alternativa filosófica que rechaza la moralidad impuesta. Ha sido malinterpretado frecuentemente como mera adoración al diablo, pero esto no es así. Los satanistas no promovemos la adoración a Satanás, sino a uno mismo. Descalificamos cualquier religión. Nosotros nos ocupamos de todas las facetas de la existencia humana y no solamente del área espiritual, según esto. Si aceptas los postulados de este libro, morirán tus más preciados santuarios de fe, pues verás las mentiras en las que has creído caer bajo su propio peso. No todas las personas estarán listas para leer las sentencias que aquí se expresan, pero a todas se les pueden dosificar con discreción hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad.
Esto es muy interesante. La Biblia satánica propone una estrategia para conquistar la mente de las personas con una ideología. Y dice, dosifiquemos esta filosofía hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad. Dosifiquemos. ¿A qué filosofía se refiere? Yo ya leí el libro y voy a darte el resumen. Vamos al grano. Los postulados ideológicos de la Biblia satánica son 6. Número 1, el mal no existe. Todo es relativo. O sea que la gente mala en realidad es buena. Y la gente buena también es mala. No hay blanco y negro, hay muchos grises. Así que no te preocupes por si alguien te dice que eres malvado, porque eso no existe. Número 2, el hombre es un animal, evolucionado pero animal. Y solo puede ser feliz si se reconcilia con sus instintos animales. Así que si tienes hambre, pues come. Si quieres sexo, no te reprimas. Y si quieres atacar, ataca. Eres un animal. Número 3. El único Dios que existe es el hombre mismo. Así que si quieres adorar a alguien, que sea a ti. 4. El odio y la venganza son sentimientos naturales. Pero amar por compromiso es antinatural. Así que ve por ti y solo por ti. 5. No hay vida después de la muerte. No eres heredero ni dueño de nada espiritual. No tienes ninguna misión sublime en la tierra. Cuando te mueras, todo se acabó. Y número 6, el creador del universo es una energía. Esa energía no ama al hombre ni se interesa por el hombre. Así que decirle a Dios Padre es ridículo. Esas son las 6 ideas básicas del satanismo. Y bueno, dirás, ¿eso a mí en qué me afecta? Te lo voy a explicar. En mi libro Los ojos de mi princesa 2, que por cierto considero el mejor de mis libros, yo cuento que tuve un maestro en la universidad que todo el tiempo hablaba de superación personal. Y aunque tenía su vida privada deshecha, pues se burlaba de mí porque yo escribía novelas de amor. Me decía, Carlos, la poesía es para gente débil. Deja de ser buen chico y cómete al mundo. Eres poderoso, eres grandioso. Deja de ser moralista. Saca el carácter. En esta vida dependes de ti, solo de ti. Sus consejos me zarandearon y me llevaron a una forma de conducta y de pensamiento muy autodestructiva. Algo que iba muy acorde a esto. Te voy a leer otros de los versículos de este libro. Tu fuerza no está en el amor, sino en ti mismo. Solo te necesitas a ti. Apártate de todos los convencionalismos que te alejen del éxito o de la felicidad en la tierra. La vida es la gran satisfacción de las pasiones. La muerte es la gran abstinencia. Sácale el mayor provecho a la vida aquí y ahora. ¿Cómo crees que se portaría un joven que piensa así? ¿Cómo trataría a las mujeres? ¿Cómo se relacionaría con la droga, con las pandillas, con la familia? Mira, otros párrafos. Si un hombre te abofetea la mejilla, abofetéale la otra con toda el alma, porque velar por ti mismo es la ley más excelsa. El que ofrece la otra mejilla es un cobarde. Devuelve golpe por golpe, desprecio por desprecio, ruina por ruina, y devuélvelos con interés al 100%. Sé libre para odiar a quien se merece tu odio, y si amas, hazlo libremente. Nadie puede obligarte a amar al prójimo. El amor libre te permite tanto ser fiel a una persona, si quieres, como satisfacer tus deseos sexuales con tantas personas que quieras. Lo importante es entender que en este mundo lo único que está prohibido es prohibir. ¿Sí o no te suena familiar? Es la ideología de muchos comunicadores, locutores, profesores. Incluso hay motivadores que piensan así. Mira, yo conozco a todos los conferencistas importantes, es mi medio. Y hay muchos muy buenos, pero también hay tipos que dan mensajes de ventas y superación personal que tienen un ego gigante, un narcisismo enfermizo, que son megalómanos y se creen los mesías del mundo y difunden esto. A ver, otros versículos de este manual. Rechaza las palabras esperanza y oración, porque son indicio de temor.
Si esperas y rezas para que suceda algo, no estarás actuando de forma inteligente. Date cuenta que cualquier cosa que consigas será gracias a tus propios actos. Toma el control de tu vida en vez de rezarle a Dios. No te engañes creyendo que le importas a alguien. Acepta de una vez que tú eres potencialmente divino. No hay un cielo donde la gloria resplandezca, ni un infierno donde los pecadores se quemen. Es aquí en la tierra donde conocerás tus tormentos y tus goces. Elige este día y esta hora, pues no existe redentor alguno. Di en tu corazón: yo soy mi propio redentor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque lo que una persona crea sobre Dios, sobre su propósito en la vida, sobre lo que va a suceder después de la muerte, eso determina qué decisiones va a tomar y cómo se va a comportar todos los días. Por eso hay tanta degradación social, porque esto es el pan de cada día. Lo vemos en el cine, en la escuela, en el teatro. Hace tiempo vi una obra de teatro muy popular, donde el actor representa el papel de una especie de ángel que regaña a los humanos. Mira lo que dice en algunos párrafos sueltos. Son humanos y ya, nada más, eso es todo. Son humanos, son una especie más de las 2.365.287 especies que existen tan solo en este pequeño planeta, del que además yo no sé por qué ustedes vinieron a creerse los dueños. ¿Qué mal les ha hecho creerse los hijos de Dios? Pero esa es su ilusión, es su fantasía, es la mentira que se han contado y se han contado y se han contado y se han contado tantos años, que ya terminaron por creérsela. Pero es una fantasía, no son dueños de nada, no son dueños de nada. Claro como el agua, la obra está llena de frases motivacionales de superación, pero entretejida con una filosofía muy nociva. Dice: eres grande, eres poderoso, vive el presente, hazte responsable de tu vida. Perfecto. Porque a Dios no le importas, porque eres un animal, una especie más entre los 2.300.000 y tantas mil especies que existen. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que el autor de eso leyó la Biblia satánica o es satanista? Yo creo que no. Él difunde lo que piensa, ideas que no son nada originales, porque mucha gente piensa así. Y al final tú dirás: ¿qué tiene de malo? Una persona puede pensar lo que quiera y expresarse, y eso pues no la convierte en dañina, ¿o sí? Pues no sé, tú dime. Yo vi a ese actor en una supuesta sesión de preguntas y respuestas después de la obra, y lo vi burlarse de una jovencita que le hizo preguntas honestas. Ella le preguntó sobre si no consideraba prudente ser respetuoso con la fe de la gente y respetar a los que creen en Dios. Y el tipo se puso a reír a carcajadas y a decir que los que creían en Dios eran unos ignorantes de pensamiento mágico imbécil, y usó otra palabra peor. Y dijo cosas insultantes, dijo textual: Dios es como el pene, si quieres te lo meten y si no quieres no te lo meten. Usó ese tipo de terminologías. Yo lo vi, yo lo escuché, yo estaba ahí. O sea, que sí es una filosofía basada en el ego, en la soberbia, en la manipulación, en la conveniencia personal sobre todas las cosas. Sí es dañina. Y lo peor de todo es que hay personas, incluso cristianas, que difunden estas obras de teatro y películas y mensajes, y hasta las recomiendan porque dicen que no tiene nada de malo. A ver, ¿qué tenemos en la cabeza? ¿Sabes lo que dicen las bienaventuranzas satánicas? No te las voy a leer porque hasta se revuelve el estómago de asco, pero dicen cosas como: benditos los poderosos en sus méritos, pues ellos serán referenciados por los hombres, y malditos los débiles, pues ellos quedarán aplastados, y benditos los triunfadores, pues la victoria es la base del derecho, y malditos los vencidos, pues ellos serán vasallos para siempre, y benditos los que tienen mano de hierro, pues reinarán siempre, y malditos los pobres de espíritu, porque serán escupidos. En resumen, este libro te dice: eres grande por tu poder, por tu dinero, por tu astucia para seducir y aplastar a los demás. Sigue luchando y todo el mundo estará a tus pies.
Ahora, yo he leído muchos libros y también he leído la Biblia cristiana completa y la he estudiado a fondo. Esta es la Biblia cristiana. Es el libro más difundido en la historia humana, traducido a todos los idiomas y dialectos. Se han impreso millones y millones de ejemplares en todo el mundo. Y a pesar de ser el libro más importante del planeta por muchas razones, si tú hablas de él en las escuelas o en los medios de comunicación o en la política o en un foro público, te van a tachar de religioso y te van a decir que estás infringiendo las leyes de ser laico. En cambio, si hablas de los postulados de este otro librito en cualquier foro, pues no vas a tener ningún problema. Porque esta ideología es viral, se ha difundido con una máscara de intelectualidad. La estrategia de Sander Lavey fue muy exitosa. Ahora, aquí están estos dos libros. Que quede claro, no podemos enfrentarlos para compararlos, sería absurdo, sería como querer comparar, por ejemplo, la grandeza de la ballena azul, el mamífero más grande de la Tierra, con un piojo. No tiene nada que ver. El problema es que los piojos hacen plagas, no sé si me explico, hacen plagas y pueden tener más presencia en nuestras vidas que una ballena azul. Por eso, antes de terminar este video, tengo que hablar de la Biblia cristiana, no en forma de comparación, pero como referencia para que tengas claro qué es lo que enseña. Voy a tratar de darte un resumen, es muy difícil hacerlo en un minuto, pero este libro te dice, no te dejes engañar, porque el diablo es maestro de la mentira. Tú no eres un animal, eres un ser espiritual y puedes reclamar tu derecho de ser hijo de Dios. Si tienes fe en el Mesías, que es el camino, la verdad, la vida y la forma de llegar al Padre. Aquí dice que Dios te está llamando, que te ama y que te conoce de manera personal, que conoce tu nombre, que te conoce y que hay vida después de esta vida, vida eterna, y que sí es cierto, tú eres grande, muy grande, pero no por tu dinero ni por tu poder, sino por tu amor hacia los demás, porque respetas a tus padres, porque amas a tu familia, porque honras a tu pareja, porque cumples los pactos, porque dices la verdad, porque haces el bien sin esperar nada a cambio, porque tienes un código de honor que beneficia a los que te rodean, porque en tu vida secreta tomas decisiones honorables, porque eres honesto, porque eres íntegro y porque tu mayor placer en la vida es dejar una huella positiva y honrar a tu Padre del cielo. Estos dos libros son ideologías contrapuestas. No podemos decir que son igualmente poderosas como esas caricaturas que ponen a Dios como el angelito blanco que te habla a un lado y el diablito rojo que te habla al otro lado. Eso es ridículo. Dios es gigante, es omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Es el creador del universo, lo es todo. Y el diablo, pues es un pobre diablo. Es un piojo, un criminal mentiroso, fracasado, que no tiene más poder sobre ti que el que tú le permitas. Y que, claro, se mete a las casas como plaga y quiere destruir tu vida y a tu familia. Ya estás informado. Ahora, una cosa sí te digo, no puedes elegir parte de esta filosofía y parte de esta otra para combinarlas y hacer tu propia combinación, porque las combinaciones son monstruosas. La gente que combina estas ideologías, que sí las hay, son por ejemplo esos líderes religiosos que buscan el poder y el dinero y que violan a personas y matan a gente en nombre de Dios. Los que combinan esto son, por ejemplo, esos delincuentes que secuestran, matan, cometen 1000 delitos y después le rezan a la Santa Muerte o a otro ídolo. O también los que combinan son esos inofensivos guionistas de teatro o conferencistas que hacen discursos motivacionales diciendo muchas cosas verdaderas, pero entremezcladas con basura
ideológica que injuria y ofende tus valores. Si estás en un campo de batalla, no puedes quedarte en medio de los dos frentes porque te van a acribillar. Deja de ser acomodaticio y convenenciero. Decide de qué lado estás y vive tus convicciones, aunque se levanten contra ti una horda de enemigos. Y está bien, sé valiente, enfrenta a los enemigos que debes enfrentar y alíate de los amigos con los que te debes aliar. Y que se note quién eres, caray, y en qué crees de verdad, ¿de acuerdo? Estamos hartos de la mentira y la mediocridad. Vamos a hacer que sucedan cosas valiosas de inmediato. Por eso difunde este video. Te mando un abrazo y bendiciones. What happened to us? What happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? Is it too late? Is it too late to color feelings that have faded? Complicated.